Bienvenidos a una edición más de su noticiero de AVA Televisión. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. El escritor católico estadounidense George Weigel publica su propuesta de las prioridades para el próximo Papa. El Papa Francisco está en buena forma y Benedicto ha viajado a Alemania. Pero George Weigel propone en su nuevo libro El próximo Papa iniciar a pensar en las prioridades de la Iglesia que encontrará su sucesor. El biógrafo de Juan Pablo II señala tres grandes ámbitos: el escándalo de los abusos, la reforma financiera y la evangelización. La gran prioridad será invitar a vivir la aventura de la fe cristiana a quienes han perdido la confianza en el Evangelio y cómo animar a quienes ya confían plenamente en el Evangelio y creen que Jesucristo es todo y es la respuesta a las grandes preguntas, a invitar a otros a conocer al Señor. George Weigel dice que esta prioridad refleja la misión de la Iglesia, que debería eliminar la mediocridad y la tibieza religiosa. Otra gran cuestión es la crisis de los abusos. Reconoce que se ha hecho mucho para crear ambientes seguros, pero que aún queda mucho para terminar. El próximo Papa debe insistir en que toda la Iglesia en todo el mundo aprenda esas lecciones y las ponga en práctica. Muchas de esas lecciones se aprenderán aquí en Estados Unidos. También menciona la situación financiera de la Santa Sede. Dice que hacen falta reformas radicales para evitar una posible bancarrota. La culpa la tienen la corrupción y la incompetencia. También una cultura del nepotismo en el Vaticano en el sentido amplio del término. La situación ha empeorado con la crisis financiera mundial causada por la pandemia. George Weigel explica que la identidad del próximo Papa dependerá de las prioridades que consideren los cardenales. Cuando llegue el próximo cónclave, descubriremos si esas prioridades coinciden o no con las que él propone. Y el cardenal Turkson nos dice que no podemos luchar contra la pandemia si estamos luchando unos con otros. Desde el inicio de la pandemia, el Vaticano apoya a países en donde el paso del coronavirus ha sido más desgarrador. Para hacerlo, el Papa creó la Comisión Vaticana COVID-19, que depende del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral. Su prefecto ha denunciado que mientras se dedican grandes sumas de dinero a gastos militares, las víctimas de los conflictos son desproporcionadamente afectadas por la crisis. Por eso han aumentado las solicitudes de ayuda desde países como Yemen. Hacer que la olla llegue a una zona de conflicto es siempre un desafío, y no es solo Yemen, es en otros lugares, en Brasil y Venezuela y en otros países donde la necesidad de ayuda nos llama a intervenir, pero la intervención en sí misma se hace difícil por la situación del conflicto. El cardenal celebró que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobara un alto al fuego global. Dice que no podemos luchar contra la pandemia si estamos luchando o preparándonos para luchar unos contra otros. Concretamente, para restaurar la paz, la Iglesia puede ayudar de distintas formas. Por ejemplo, en las iglesias locales hay organismos que apoyamos desde nuestro dicasterio, como comisiones de paz y Caritas Internationalis. El cardenal dice que sin seguridad las respuestas a la pandemia no están completas y que sin un control de las armas es imposible garantizar la seguridad, una cuestión central de la mesa de trabajo. Hemos profundizado en la cuestión de la violencia en general, desde la violencia doméstica hasta la violencia entre estados, o también cuestiones relacionadas con la estabilidad nuclear. El Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo ha detectado un aumento del gasto militar. Solo en 2019, el gasto mundial militar fue de 1.917.000 millones de dólares, una cifra que equivale a 300 veces el presupuesto de la Organización Mundial de la Salud. Y Bangladesh recibe una de las más tristes noticias. Fallece un obispo a causa de las consecuencias o secuelas del coronavirus. El arzobispo de Chittagong, Moses Costa, falleció el lunes a causa de complicaciones ligadas al coronavirus. Tenía 69 años y su funeral se ha celebrado en la Catedral de Nuestra Señora del Santo Rosario. Cuando el 13 de junio dio positivo al virus, fue ingresado en la UCI del Hospital Square en Dhaka. El 22 de junio resultó negativo al virus, pero quedó muy debilitado. El 8 de julio fue ingresado de nuevo a causa de una hemorragia cerebral
que le causó la muerte. El arzobispo Moses Costa es la mayor autoridad católica de Bangladesh que ha fallecido por motivos ligados a la pandemia. En mayo de 2018 estuvo en Roma y se reunió con el Papa durante la tradicional visita ad limina junto a los demás obispos del país. Era secretario general de la Conferencia Episcopal de Bangladesh y responsable de la Comisión de Juventud. Hoy quiero invitarles a que compartan conmigo una reflexión del Evangelio del día. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 11 de San Mateo, tenemos esta oración de gratitud del Señor hacia el Padre, donde le dice: te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los sencillos y los humildes. Así te ha parecido bien. Y luego dice: el Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Todo, absolutamente. De esta forma el Señor nos invita a nosotros a que sigamos confiando en Él, a que sigamos confiando en su palabra y a que no tengamos miedo de adentrarnos en este mundo maravilloso espiritual donde la palabra de Dios va siendo el fruto, el trabajo que debe realizar en toda nuestra naturaleza. ¿Y por qué el Señor da gracias? Porque muchas veces esta palabra, cuando llega a aquellas personas que se creen sabios, aquellos que se creen importantes, aquellos que se creen únicos y especiales, malamente, por supuesto, despreciando a los demás, no son capaces, su soberbia les ciega y no son capaces de ver las maravillas del reino de Dios que nuestro Señor Jesucristo nos ha revelado. Todas las cosas el Padre las ha puesto en sus manos. Por eso, cuando nosotros venimos a Jesucristo, venimos también a disfrutar de toda esa riqueza que el Padre ha dotado a su Hijo único, nuestro Señor. Mis queridos hermanos, la invitación ahora es para que logremos apreciar el tesoro grande que tenemos en nuestras manos. Ese tesoro que recibimos el día de nuestro bautismo y que cada día se hace de alguna forma más latente en nuestras vidas espirituales. Que el Señor nos dé la gracia de poder disfrutar la dulzura de su amor, de su misericordia, de su perdón y manifestada en nuestra solidaridad con los que sufren. Que así sea. Y nos vamos a Centroamérica, en particular a El Salvador, donde les presentamos un resumen de las principales noticias gracias a nuestros amigos de UCA Audiovisual. El Ministerio de Salud informó que este 13 de julio se registraron 325 casos nuevos de coronavirus, detectados luego de realizar 2.496 pruebas PCR. Asimismo, 187 personas fueron reportadas como recuperadas y 11 fallecidas. El Salvador llegó a los 10.303 casos confirmados, distribuidos de la siguiente manera: 4.106 casos activos, 278 fallecidos y 5.919 que han sido recuperados. De todas las pruebas realizadas por el gobierno, aún no se conoce cuál es el criterio que se tiene para la selección de pacientes, puesto que hay personal médico que exige que se les realicen las pruebas. De no aprobarse una cuarentena de 15 días, los casos confirmados por COVID-19 podrían llegar hasta los 500 diarios, afirmó el director del Hospital Nacional de San Rafael. El médico ha expresado que las últimas estadísticas de la enfermedad son preocupantes, ya que la tendencia muestra un incremento en los contagios. El secretario privado de la Presidencia, Ernesto Castro, afirmó que el Ejecutivo no se va a reunir con los diputados de la Asamblea Legislativa para la discusión del abordaje de la pandemia, bajo el criterio que no quieren seguir perdiendo el tiempo con los legisladores. Castro pidió a la Asamblea Legislativa y a la Sala de lo Constitucional que aprueben una ley de emergencia de cuarentena y de reapertura, como lo propuso el gobierno. El general en situación de retiro y diputado de Arena, Mauricio Vargas, durante una audiencia virtual en el juicio del ex coronel Inocente Montano, negó que el alto mando de las Fuerzas Armadas de El Salvador ordenara el asesinato de los sacerdotes jesuitas de la UCA,
pese a los señalamientos de distintas posturas expresadas durante el proceso judicial. El ministro de Salud, Francisco Alaví, entregó anoche y en horas de la madrugada más de 25.000 trajes de bioseguridad, 50.000 gabachas y otros insumos médicos al personal sanitario que se encuentra en primera línea ante la pandemia del COVID-19. Son 31 hospitales de la Red Nacional de Salud, hospitales y clínicas del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y del Comando de Sanidad Militar COSAM, quienes han sido beneficiados según la presidencia. Y el padre Luis Feneri López, secretario general de la Fundación Progreso de los Pueblos, fundada por el Papa Francisco para asistir a las víctimas del coronavirus, nos explica la misión de esta fundación. Un cordial saludo para todos. Como parte de la Comisión Vaticana COVID-19 que el Papa Francisco encomendó al Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral conformar para ayudar a los que están padeciendo de manera especial el rigor de la pandemia generada por el COVID-19, la Fundación Populorum Progressio viene desarrollando dos acciones. Primero, el programa de canastas familiares de alimentos, al que inicialmente ha destinado $350.000 y con el que está ayudando inicialmente a 30 diócesis de distintos países de Latinoamérica y el Caribe. Se pretende inicialmente al menos entregar 15.000 canastas familiares de alimentos y kits de aseo y cuidado personal, beneficiando al menos 50.000 personas. También los proyectos que desarrolla anualmente, que son aproximadamente 100 al año, con la ayuda de la Conferencia Episcopal Italiana y con la organización Cross Catholic Outreach. Estos 100 proyectos de este año se enfatizarán en aquellos proyectos que pretenden y tienen como objetivo ayudar a las personas que están sufriendo el rigor de la pandemia. Estas dos acciones, ante la magnitud de lo que se está viviendo, es poco. Pretende ser un signo de la caridad del Papa y solidaridad de la Iglesia, a la vez que un llamado a todos los cristianos y a todas las personas de buena voluntad a comprometerse en la caridad fraterna. Y nos vamos a Sudamérica, allá a Lima, donde nuestro amigo el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano, nos ha preparado un hermoso reportaje acerca de lo que está aconteciendo en ese país. Padre Manuel Rodríguez es el director de nuestra cadena hermana JN19 Televisión. Reporta para la cadena de televisión ABA y JN19 del Perú, el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano, desde Lima. Lo primero que quiero resaltar es la gran devoción que está notando hacia la Virgen María, Nuestra Señora del Carmen. Es una devoción muy popular aquí en Perú y se está desarrollando en distintas novenas. En las redes sociales aparecen distintos modelos de novenas en honor de la Virgen Santísima del Carmen. Sobre todo pues se está realizando por las redes sociales porque los templos están todavía cerrados. Con todo, hay algunas manifestaciones especiales también por internet. Mañana, que es el día propio de la Virgen, es decir, el 16, nosotros vamos a transmitir una misa que se va a celebrar en honor de la Virgen, que tiene tanta devoción en el Perú. Segundo, el lema Aprendo en casa cumple 100 días y se queda en casa, porque así ha dicho el ministro de Educación. Vamos a seguir transmitiendo las enseñanzas por internet, por estos medios de comunicación, también por la radio y televisión. Está produciendo buenos frutos, parece. Profesores están un poco cansados también, les exige mucho más trabajo. También quiero resaltar cómo en el Perú la gente está lanzándose a las calles, buscando qué comer, sigue el hambre, seguimos dando de comer, es el lema de los obispos, denles ustedes de comer. En casi todas las parroquias estamos haciendo este servicio de dar comidas gratis. En nuestra parroquia San Miguel Arcángel
siempre más de 300 personas vienen a recibir haciendo una gran cola. Y personas que hasta ahora tenían una vida bien, clase media, pero se han quedado sin recursos. Por eso estamos cumpliendo la obra de misericordia que nos manda Dios y la Iglesia, dar de comer al hambriento. Hay un problema en las entidades estatales y otras entidades encargadas, por ejemplo, de distribución de electricidad o del agua o Ministerio de Trabajo o la encargada de recolectar los impuestos. Casi no atienden, o llamas por teléfono o por internet y te hacen esperar, te dicen, es decir, no hay una agilidad que es necesaria para que funcione todo bien. Y ya pues comienzan los vuelos nacionales y también el transporte terrestre nacional. Reportó para ustedes el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano desde Lima. Y el Papa Francisco durante el mes de julio nos invita a que oremos por nuestras familias, ahí, en su casita, en la forma que usted decida hacerlo. La oración por la familia es muy importante. La familia tiene que ser protegida. Son muchos los peligros a los que están enfrentados. El ritmo de vida, el estrés. A veces los padres se olvidan de jugar con sus hijos. La Iglesia tiene que animar y estar al lado de la familia, ayudándolas a descubrir caminos que le permitan superar todas las dificultades. Recemos para que las familias en el mundo de hoy sean acompañadas con amor, respeto y consejo, y de modo especial sean protegidas por los estados. La Iglesia Católica celebró en el norte de Honduras el Día de la Iglesia Diocesana. Veamos el siguiente mensaje. Mensaje de Monseñor Ángel Garachana. Celebramos el Día de la Iglesia Diocesana. Lo hicimos por primera vez el 13 de julio del año 2014, obedeciendo el mandato del primer sínodo diocesano. La celebración de este año 2020 tiene características especiales. La pandemia del COVID-19 ha contagiado ya a unas 27.000 personas y ha provocado la muerte de unas 700. Incluso nos mantiene confinados desde hace ya 4 meses, con los efectos de orden psicológico, económico que esto conlleva. Incluso despierta sentimientos de preocupación, de incertidumbre, de desaliento, más aún hasta de angustia, que pueden terminar dominándonos. De modo que la celebración de este año, esta jornada, no podemos hacerla olvidando al margen de esta situación. Al contrario, como Iglesia nos hacemos conscientes de la complejidad de la pandemia, de las preguntas que suscita, que levanta en nuestro interior y de las actitudes, los comportamientos que hemos de tener para vivir constructivamente el presente y mirar hacia adelante, hacia el futuro con esperanza. Esta forma positiva de afrontar la situación es la que hemos querido recoger en el lema de esta jornada: enviados a compartir vida y esperanza. Como Iglesia Diocesana nos sentimos enviados por Dios, porque no somos simplemente una organización humana, con unas personas, con unos recursos, con unos planes de acción. Somos la Iglesia de Dios y estamos en esta realidad concreta de este tiempo y de este lugar como enviados.
es Dios mismo quien nos encarna misioneramente en esta situación. ¿Para qué? Para anunciar y cuidar la vida, para defenderla y promoverla, especialmente en situaciones como la actual que dañan, perjudican la vida, incluso destruyen la vida. Como Iglesia, somos conscientes de que teniendo estas actitudes mantenemos, renovamos la esperanza, y una esperanza activa, luchadora, solidaria. En nuestra conciencia está claro que la vida se acrecienta dándola y se debilita en el aislamiento y en la comodidad. Tenemos la experiencia de que la vida personal y eclesial madura en la medida en que se entrega para que otros tengan vida. Y de esta manera es como mantenemos y renovamos esa esperanza. En esta jornada los animo a intensificar el sentido gozoso de pertenencia y dar gracias a Dios por formar parte de esta iglesia, de esta diócesis sanpedrana. Los animo también a renovar el amor a la iglesia, a esta iglesia local, concreta, con sus virtudes y sus defectos, y a amarla con un amor de obras, es decir, participando activa y corresponsablemente en su vida y en su misión. Y ya que no podemos reunirnos físicamente, hagamos de nuestras redes sociales un lugar, un hábito de encuentro, fraterno, misionero y solidario. Les deseo un feliz día de la Iglesia Diocesana. Y en el Santoral de la Iglesia celebramos hoy el día de San Buenaventura, un santo franciscano que reformó la orden de los frailes menores y también de las clarisas. Veamos un poco más de su historia. Ya llevaba 3 años vacante la cátedra de San Pedro tras la muerte de Clemente IV ocurrida el 29 de noviembre de 1268. Y durante ese lapso los 2 bandos de cardenales franceses e italianos reunidos en Viterbo no habían dejado de forcejear para imponer algunos de los suyos, a pesar de que el gobernador de la ciudad, Alberto de Montenovo, desde hacía tiempo los tenía confinados, solo les suministraba una comida al día, y la muchedumbre había destechado el edificio para obligar a nombrar al nuevo papa. Cuando la multitud estaba a punto de lincharlos, apareció providencialmente Buenaventura, una de las figuras más respetadas y representativas de la Iglesia, quien logró persuadir a los purpurados para que se unieran y sugirió el nombre de un diácono con fama de santo que, enviado por el anterior pontífice, era el predicador oficial de la cruzada que en ese momento intentaba en Palestina rescatar los lugares santos de las manos de los musulmanes. Y entonces los 15 cardenales lo eligieron por unanimidad el 1 de noviembre de 1271. A su regreso de Palestina y luego de ser ordenado sacerdote y obispo, Teobaldo Visconti se sentó en el trono de San Pedro con el nombre de Gregorio X el 27 de marzo de 1272. Ese era el peso específico de San Buenaventura. Antes de cumplir un año, Juan de Fidanza, nacido en Bagnoregio, Italia, en 1218, estuvo a punto de morir a causa de una extraña enfermedad y el mismo San Francisco de Asís, que lo curó milagrosamente, al tener una visión sobre el papel que jugaría en la iglesia y en su comunidad, lo rebautizó como Buenaventura y no se equivocó, pues su esmerada educación la adelantó en el convento de los frailes menores de San Francisco. Y a los 17 años marchó a París, en donde se graduó de maestro de artes y de la mano de su mentor, consejero y fundador de la escuela franciscana, Alejandro de Ales, adelantó sus estudios de filosofía y teología. Al terminarlos y ser ordenado sacerdote, se quedó de profesor de teología en la Universidad de París y en poco tiempo se convirtió en una autoridad en la materia.
prestigio reforzado con su piedad, austeridad, sabiduría y por la fecundidad de su pluma impregnada por las agudas observaciones sobre las Sagradas Escrituras que intercambiaba con su amigo, nadie más ni nadie menos que Santo Tomás de Aquino. A punto de cumplir 36 años, Buenaventura fue elegido como superior general de los franciscanos, en un momento crítico en que la orden estaba dividida entre los rigoristas que querían mantener la dureza de las reglas originales ordenadas por San Francisco y los relaxatis que propugnaban por una distinción de las normas, especialmente en lo tocante a la pobreza. Buenaventura metió en cintura a unos y otros y reestructuró los diferentes capítulos, incluidas las clarisas. Después de organizar la casa, tuvo que renunciar a su cargo, dado que el Papa Gregorio X lo consagró obispo cardenal de Albano y le ordenó que aceptara el capelo, al cual era renuente, dado que el ejercicio de esta función le impediría seguir orando y escribiendo con la avidez acostumbrada, aunque para entonces ya había completado buena parte de su monumental obra. Comentarios sobre las sentencias, escrito que en 4.000 páginas desanudó las sentencias de Pedro Lombardo, texto que era fundamental para la teología de la época. Cuestiones disputadas era otro de los libros, y otras obras fueron Breviloquio, el itinerario del alma de Dios, Dones del Espíritu Santo, Soliloquio, el árbol de la vida o árbol de la cruz, el Tratado de la Triple Vía y muchos otros libros que le merecieron a San Buenaventura el título de doctor seráfico de la Iglesia, otorgado por el Papa Sixto V en 1588, a los 100 años de su canonización efectuada en 1482 por el Papa Sixto IV, y 2 siglos después de su muerte, acaecida el 15 de julio de 1274, cuando aún se desarrollaba el Concilio Ecuménico de León, organizado y dirigido por él. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Buenaventura que nos dé luces para comprender en toda su magnitud el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y así llegamos al final de una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Gracias por su preferencia. Recuerde que nos puede sintonizar las 24 horas del día en el www.abatvn.com, como también en nuestras plataformas digitales, Roku TV y Amazon Fire, así como también en el canal 75 de Guatemala por Multivisión y por supuesto en nuestras cadenas hermanas. No se olvide de buscarnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias, que el Señor los bendiga y siga en sintonía de la programación de ABA Televisión.